Muy buenos días, amada iglesia, amados hermanos. Qué bendición estar nuevamente conectados otro domingo más, donde nos reunimos para alabanza de la gloria de Dios. Sumando anécdotas a todo lo que ha significado este año largo de transmisiones aquí desde la casa, con todo lo que implica el manejo de las redes y con anécdotas como esta, que tienen ciertos visos también como de oscuridad, ¿cierto? Como que hay un trasfondo muy raro cuando suceden estas cosas. Por ejemplo, hoy, después de varios meses, pudimos volver a utilizar nuestra cuenta de YouTube, la de la Iglesia Encuentro con Cristo la Reina. Estuvimos revisando esta mañana cuándo fue la última vez que la pudimos utilizar y fue el 21 de febrero. Nos sancionaron por estos meses porque habíamos utilizado partes de grabaciones, de videos que se utilizaban como parte de la enseñanza de escuela dominical, y por lo que llama YouTube los términos y condiciones, ¿cierto? Esos que muchas veces vienen en la letra chica y que uno pues no se va a tomar todo el tiempo de leerlo muchas veces o no entiende de qué se trata todo esto. Así que lo que sucedió es que nos suspendieron el servicio. Es un servicio gratuito de todas maneras, pero nos lo suspendieron y hoy era el primer día que podíamos volver a utilizarlo. Y sucedió algo bien inesperado, un cortocircuito, lo cual desencadenó que se nos fuera la luz en toda la casa. Así que tuvimos que esperar hasta que se reinició el módem de internet y retomamos entonces la transmisión. Pero no deja de ser curioso, ¿verdad? Que precisamente el día que volvemos a poder utilizar la cuenta de la iglesia nuevamente suceda algo así. Bueno, son las vicisitudes, las situaciones que a veces se nos salen de las manos, pero sabemos que el Señor tiene todo bajo control. Yo me pongo a pensar, probablemente hubo alguien que estaba haciendo algo y que no tuvo la oportunidad de conectarse a las 11, así que hoy tuvo cerca de 15 minutos extra para poder conectarse a la transmisión y estar unidos todos en un mismo sentir, a la misma hora, que es lo que siempre estamos esperando que podamos hacer, que a las 11 podamos comenzar con esos videos que nos dan la introducción al culto y que traen los anuncios de la semana, y que podamos seguir estando unidos también en el amor de Cristo. A Meche y a Pedro, que les tocó hoy esa vicisitud también de pensar que, bueno, hubo un silencio de un momento a otro, pero pudimos explicarles también a través del uso de la tecnología que el Señor nos ha dado, una llamada. Ahora podemos conectar con Zoom y saludar a una familia en vivo y en directo. Y claro, el hacerlo de esta manera pues trae estas posibilidades. De otra forma, pues en la grabación uno, como dicen en las películas, corte, edite y otra vez retome al aire. Pero como es en vivo, todas estas cosas pasan así, en directo. Así que gracias por su paciencia, por su entendimiento de lo que son estas situaciones y seguramente por reírse con nosotros, porque pues para eso debería ser una situación como esta, para poder traer nuevamente la alegría y el gozo a nuestros corazones, y que tampoco es tan raro que sucedan, porque cuando nos reunimos también a veces ahí hay un micrófono que no funcionó bien, hay una conexión que se cayó, hay cosas que pueden pasar en cualquier momento, así que podamos nosotros pasar por encima de todo esto y seguir con alegría, aprendiendo de nuestra convivencia con el Señor, aprendiendo de esta relación que tenemos con Él y que nos permite poner en práctica lo que vamos asimilando en nuestra vida. Es lo principal, el que podamos entender que hemos sido llamados con un plan, con un propósito, y ese propósito se cumple aún a pesar de nosotros mismos, en medio de nuestras circunstancias. De eso hablábamos la semana pasada, ¿cierto? De lo que el apóstol Pablo decía a los filipenses cuando
les instó, les llamó a ser luminares en el mundo. Y eso de ser luminares, de lo que significa llevar luz a un mundo que está en tinieblas, es algo que para nosotros tiene una aplicación muy amplia, muy grande. Y lo que veíamos es la semana pasada que la fe se convierte en esa luz que también proyecta nuestra vida con nuestras palabras, con nuestros hechos, con lo que hacemos, con nuestra propia vida. Si bien es cierto, necesitamos hablar, necesitamos abrir la boca, también es una realidad que muchas veces transmitimos el mensaje sin siquiera decir una palabra, con nuestro testimonio. Y eso es lo que pudimos evidenciar también esta semana, ya que la semana pasada decía el apóstol Pablo en lo que estudiábamos: si tengo que entregar la vida, pues está bien, porque lo voy a hacer, y aún en ese momento voy a seguir dando testimonio. Que nuestra vida pueda ser un testimonio vivo todo el tiempo, hasta en el último instante de nuestras vidas. Y eso lo que sucedió esta semana con el fallecimiento del papá de nuestro hermano Marcos, don Jaime, fue un testimonio maravilloso de lo que significa este texto también. Fue una aplicación del mensaje de la semana pasada, porque este fue un hombre valeroso, un hombre de fe que dio un testimonio durante toda su vida y que aún en su fallecimiento siguió dando testimonio. Imagínense todo lo que se pudo compartir la palabra a partir de la historia de vida de don Jaime. Y en casi 700 conexiones que habían a través de Zoom, el jueves en la noche, en el servicio que se ofreció también para dar gloria a Dios por la vida de don Jaime. Bien lo decía su yerno cuando estaba dando la introducción. Daniel decía: este no es un momento para que nosotros estemos tristes ni para ofrecer oraciones por don Jaime, sino para darle gracias a Dios por la vida de don Jaime y por todo su testimonio. Así que nosotros nos unimos también en ese sentir de dar gracias al Señor, de darle la honra, la gloria a Él, por personas como don Jaime, que hasta en el fin, hasta en su muerte, siguen dando testimonio. Y asimismo, por eso nosotros en un momento que era de mucha tristeza, claro, de la despedida, del dolor, de lo que significaba la partida de don Jaime, podíamos aplicar lo que decía el versículo 18 del capítulo 2 de Filipenses: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En ese gozo entonces podíamos decir nosotros: gracias, Señor, porque tú tienes un plan y un propósito con todo, aún con nuestra propia muerte. Sin embargo, la realidad que nos trae la vida es que se pueden dar grandes contrastes, ¿cierto? Una vida parte, otra vida llega. En el mismo momento en el que nos están dando las informaciones de cuántas personas están falleciendo, por ejemplo, a causa del COVID, también se están dando unas cifras de natalidad, ¿cierto? En el mismo hospital o en la misma clínica donde alguien está falleciendo, también están naciendo niños. Y eso es un contraste grande para algunos, pero es parte de la vida. Y es parte de la vida también el reconocer que hay momentos en los cuales nosotros vamos a estar enfrascados en situaciones que no entendemos, ni la razón del por qué ni el cómo. Y entonces hay una imagen que se ha transmitido a través de las redes como parte de un meme, que muchas veces se utiliza también como una burla, ¿cierto? Aunque viene de una película, y una película de un momento muy triste, pero yo sé que ustedes probablemente van a relacionar la imagen que voy a presentarles con un meme chistoso, con una transmisión graciosa que se hace a través de las redes, y que lo hace pensar a uno muchas veces: ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? Bueno, hay momentos en los que nosotros nos encontramos en gran tristeza pensando
de todo lo que pasa en el mundo, ¿por qué esto me tenía que pasar a mí? Y eso, tal vez juntándolo rápidamente con lo que sucedió esta mañana, ya estaba todo listo, la transmisión estaba lista, estaba funcionando todo, ya habíamos hecho la conexión con Zoom, allá con Meche y Pedro, pero también le llega a uno como el momento de preguntar, ¿y por qué se nos cayó esta transmisión hoy? ¿Por qué falló? ¿Por qué se apaga el internet? ¿Por qué a mí? Pues es una situación realmente muy tonta, pero nos debe hacer pensar muchas veces en los momentos difíciles que hemos atravesado, donde nos hemos preguntado, ¿y por qué a mí? De toda la cantidad de personas, dicen que son cerca de 7.000 millones de personas en el mundo, ¿por qué me tenía que pasar esto a mí? Bueno, la palabra nos ofrece siempre respuestas. Y ante esa pregunta del por qué a veces nos pasan ciertas cosas, hay un texto que continúa con lo que veníamos analizando la semana pasada en Filipenses. Así que me pareció muy bueno que pudiéramos continuar ahí en Filipenses capítulo 2, porque los versículos siguientes del 19 al 30 nos ofrecen también un mensaje que creo que es muy pertinente para estos días, porque yo, como todo el mundo, también me he hecho esa pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí? ¿Y por qué no otros? ¿Y por qué tengo que enfrentar esta situación? Pero bueno, creo yo que el Señor nos va a hablar hoy, porque es su palabra, no son las mías, y les invito a leer en Filipenses capítulo 2, del versículo 19 al 30, lo que falta de ese capítulo 2. Lo leo en la versión Reina Valera, recuerda. Dice la palabra del Señor: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, ¿no? Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Necesitamos comprenderla, necesitamos entenderla y sobre todo necesitamos aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos a ponerla en práctica. De tal manera que en la vida diaria nosotros, cuando nos encontremos en situaciones de las cuales digamos ¿y por qué a mí?, haya esperanza en nuestros corazones de saber que tú tienes todo bajo control, que tienes todo el poder y toda la honra y la gloria son para ti. En tus manos entonces nos entregamos, nos disponemos y te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra, pidiendo que sea tu Espíritu Santo quien habla en nuestros corazones, primeramente a mí y también a mis hermanos, y que podamos gozarnos en ti, es lo que rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. El gozo viene apareciendo como parte de la carta del apóstol Pablo desde hace rato. Desde que nos empezó a decir
que él estaba en sus prisiones y que estaba pasando por momentos tan complejos, tan difíciles, que también él vio la posibilidad de que su vida estuviera ya próxima a perderse. Pero nos dio un mensaje que nos fortalecía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En medio de esa realidad de lo que pasa en la vida, el apóstol Pablo sabía que era posible que pasara por un momento tan complejo en el que su vida estuviera en riesgo, pero él estaba tranquilo y decía, si me tengo que morir, me voy con el Señor. Y si tengo que vivir, será para la gloria de Dios. Pero cuando pasan cosas en las cuales nosotros como que no llegamos a entender qué es lo que pasa, el porqué de las cosas, pues decimos, hay que encontrar una razón. Y buscamos, entonces empezamos a hacer una lista del por qué será que está pasando esto. ¿Qué razones son las que motivan el que me haya sucedido esto? Entonces la mente empieza a dar vueltas, ¿será porque me equivoqué? ¿Será porque hice esto? ¿Será porque otro me está haciendo algún daño? ¿Será porque me están haciendo brujería? Esto es consecuencia de mis propias malas acciones. También a veces llega a la mente el pensamiento, ¿cierto? Eso es que yo me lo traje porque yo lo anticipé. Eso es que otra persona me está deseando el mal. O, como puede ser visto en algunas culturas, me hicieron mal de ojo. A veces realmente no encontramos las razones, empezamos a dar vueltas en el asunto y hasta empezamos a culparnos a nosotros mismos y decimos, esto es por mi pecado, esto es porque estuve haciendo algo malo, porque estuve mirando algo malo, y en medio de todo eso pues surgen los cuestionamientos. Pero también hay momentos en los que uno se queda como, bueno, pero si no hice nada. Y me acordaba yo de Godínez, ¿no? Este personaje del Chavo que a veces aparecía como haciéndose responsable de cosas que nadie ni siquiera le había echado la culpa a él. Pero puede ser posible que en momentos difíciles, cuando empiezan a suceder cosas que no le tenemos mucha explicación, nos lleguemos a preguntar, yo no hice nada. Pero ninguna explicación podría suplir todas las posibilidades. Porque no siempre hay explicación, ¿cierto? Y a veces cuando buscamos, por ejemplo, transmitir un mensaje a través del celular, del WhatsApp, con estos emojis que aparecen ahí, viene uno de esos que es el que están viendo en pantalla, ¿cierto? Como que, bueno, ¿yo qué voy a decir? No sé qué responder. Como que nos quedamos sin ningún argumento para explicar la razón de ser de las cosas, ¿cierto? Hay un chiste que me gusta contarlo porque ejemplifica un poco lo que significa tratar de dar una respuesta sobre algo a lo cual uno no tiene cómo responder, ¿cierto? Y es que para los que conocen un poco la cultura colombiana, le preguntaba un extranjero, un colombiano, ¿por qué ustedes cuando quieren decir sí dicen ajá? Y cuando quieren decir no dicen Y le respondió el colombiano, Entonces como que a veces se nos sale de las manos la posibilidad de dar cualquier explicación, ¿cierto? Ni un monólogo lo podría decir, y una gesticulación de pronto medio ayuda a tratar de explicar qué es lo que está pasando, pero hay momentos en los que, como dice esa hermosa canción, las palabras no alcanzan. Y tenemos aquí, en este texto que leímos, la historia de un personaje que yo lo he denominado uno de esos sin tocayo que hay en la Biblia. Sin tocayo, bueno, porque es un nombre bastante extraño por lo menos, no vamos a decir feo, porque yo en algún momento también llegué a pensar que mi nombre era feo y resultó que no era tan feo, sino más bien era como extraño y que a la final tenía un significado muy bonito, por lo menos para mi nombre, que en ese momento yo no lo comprendía, apareció una luz de esperanza, ¿cierto? Y es que termina con
E-L. Y yo entendí después de que me explicaron que mi nombre estaba relacionado con Él, con Dios. Como Samuel, como Daniel, como Gabriel, todos los nombres que terminan en Él están relacionados con Dios. Y ahí entendí que mi nombre no era como yo pensaba muchas veces, que era feo. Pero Epafrodito es alguien que tal vez pocas veces nos hemos encontrado con alguien que se llame así, ¿cierto? Y sin embargo está aquí como parte del protagonismo de este texto que acabamos de leer. Son dos personajes, claro, de los cuales el apóstol Pablo está hablando, de Timoteo y de Epafrodito. Y de Timoteo nosotros conocemos mucho más porque hay dos cartas ahí que se le enviaron a él, la primera de Timoteo, la segunda. Es un muchacho, se nos dice, muy reconocido, que fue un gran líder en la iglesia, pero de Epafrodito pues no conocíamos mucho. El pequeño título dice Timoteo y Epafrodito, pero de Timoteo se dicen cosas muy especiales, dice que ninguno tengo del mismo ánimo. El apóstol Pablo dice que lo tiene como un hijo, dice como a hijo. Él ha servido conmigo, me ha acompañado. Entonces los pergaminos que se le reconocen a Timoteo son amplios, ¿cierto? No solamente hace parte del Nuevo Testamento, su nombre quedó consignado en el Nuevo Testamento con sus dos cartas. Es como un hijo de Pablo, es un líder valeroso, aunque es joven, el apóstol Pablo le dice que nadie te menosprecie por esa juventud. Pero de Epafrodito no se dice mucho de él. Lo que sí se nos dice es que tuvo una experiencia en su vida que lo llevó a estar cercano a la muerte. Dice el texto que Epafrodito, que es al que ahora envía el apóstol Pablo a Filipos, estuvo enfermo, tan enfermo que estuvo a punto de morir. Y esto que para nosotros es esa lineecita que marca, ¿cierto?, el ritmo cardíaco y que hace parte de todos los aparatos que muchas veces acompañan a alguien que está en la clínica o que está recibiendo tratamiento médico, es como la línea que muestra cuando alguien está próximo a morir, porque las pulsaciones, ¿cierto?, el ritmo cardíaco empieza a disminuir y llega al punto en el que el corazón se detiene y entonces se marca una línea, y no solo una línea, sino yo sé que ustedes también han escuchado ese sonido cuando lo presentan en las películas, que es como fuerte, ¿no?, que dice hasta ahí llegó este corazón. Pues Epafrodito estuvo en ese riesgo vital, estuvo su vida en peligro de tal manera que pensaron que iba a morir, a punto de morir. Bueno, uno dice esto, ¿qué tanto es, qué tan cerca es de la muerte? Pues hoy día pues hay grandes ayudas, ¿cierto? Hay desfibriladores que después de que un corazón se ha detenido hasta lo vuelven a hacer vivir. Hay situaciones tan complejas, por ejemplo, con este tema del COVID, de personas que han sido no solamente llevadas a cuidados intensivos, a ser conectadas a un respirador mecánico, sino que también ha llegado al punto en el que les practican una traqueotomía, que es abrir un hoyito aquí para pasar directamente el aire hasta los pulmones. Es una situación bastante compleja en la que muchas personas han visto su vida también en grave riesgo. Pero no es tan diferente como cuando alguien recibe un diagnóstico médico, ¿cierto? Un diagnóstico médico en el cual le dicen, bueno, estás enfermo, tienes esta enfermedad compleja, esta es algunas les han llamado hasta una enfermedad huérfana, es decir, que no tiene ninguna cobertura, que los sistemas de salud no les van a poder acompañar, y hay historias terribles de personas cuya salud se ve afectada por una enfermedad. Hay personas que, por ejemplo, necesitan recibir tratamientos médicos que solamente se dan en otros países, o recibir un medicamento que solamente
para una aplicación vale millones de pesos. Aquí el año pasado se estaba haciendo una campaña de recolección de dinero porque un niño que tenía una de estas enfermedades raras, una de estas enfermedades extrañas, necesitaba recibir un medicamento que la sola administración de una ampolleta valía 10 millones de pesos. Entonces, cuando pasan cosas como estas, cuando alguien recibe una información de que su vida está en riesgo, que está en peligro, pues puede surgir la pregunta: ¿y por qué a mí? ¿Por qué tengo que ser yo el que pasa por esta situación? Y sin embargo, la respuesta que provino del apóstol Pablo para explicar qué le pasó a Epafrodito y por qué él se salvó está ahí mismo. A la verdad estuvo enfermo, estoy leyendo el versículo 27, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia. Eso es algo que nosotros como que no alcanzamos a dimensionar. ¿Qué significa que Dios haya tenido misericordia? Porque muchas veces confundimos la misericordia con la gracia. Hay una frase que nos hace pensar en lo que es una explicación a la misericordia y a la gracia, porque a veces confundimos las dos cosas. Bueno, gracia tal vez no tanto, porque se ha escuchado mucho, hemos predicado harto sobre el tema de la gracia como un favor no merecido, pero misericordia es no recibir lo que se merece. ¿Y qué es lo que entonces merecemos nosotros a causa de nuestro pecado? Pues el castigo. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el Señor usa la misericordia, no nos da realmente lo que merecemos. El apóstol Pablo también en la carta a los romanos explicó un poco de qué se trata esta misericordia que Dios da, que a veces nosotros pensamos: ¿y por qué no la recibe aquella persona? ¿Por qué aquel que está tan enfermo no ha recibido la misma misericordia que recibió Epafrodito, que aunque estuvo a punto de morir, el Señor lo rescató, lo restauró? Romanos 9:15 dice: pues a Moisés dice, y esto es Dios hablando, ¿cierto? Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Tenemos que reconocer cuando vienen esos momentos difíciles en la vida que ninguno de nosotros está exento de ellos y que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Que tenemos la realidad de nuestras vidas, en nuestros cuerpos mortales, y la pena que debería recibir el pecado, que es la muerte, que nos hace estar a expensas y con la posibilidad de que en cualquier momento nos suceda algo terrible. Un accidente de tránsito, un accidente casero, una mala maniobra, una caída, una enfermedad. Cualquier cosa de estas nos puede suceder a nosotros, porque a todo el mundo le ha correspondido la misma consecuencia a causa del pecado. Pero el Señor tiene misericordia. Y qué razón tan maravillosa para alabarlo y glorificarlo día a día. Decir: gracias, Señor, por tu misericordia, porque además, como dice el maravilloso Salmo, es nueva cada mañana. Sin embargo, el enfrentarlo, el afrontar esta clase de situaciones nos es muy difícil. Los apóstoles no entendían muy bien tampoco el por qué sucedían esta clase de cosas. Nos dice una historia muy reconocida en San Juan capítulo 9, que cuando encontraron a un ciego, un hombre ciego de nacimiento, según dice el versículo 1, ¿cierto? Del capítulo 9 de Juan, los discípulos le preguntaron: Rabí,
¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Y este es uno de esos momentos especiales en los que nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra, porque es la palabra la que da la respuesta ante esas preguntas que nos hemos hecho en algún momento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta persona está así? ¿Por qué este niño está enfermo? Y la explicación muchas veces la más rápida es el pecado, ¿cierto? Decir, no, es que es a causa del pecado. Esta persona hizo esto o hizo lo otro. Se lo merece porque se ha desviado, porque se ha equivocado, porque ha ofendido, porque ha injuriado, porque ha falseado, no ha dicho la verdad, porque ha dicho mentiras. Debe recibir la pena de su extravío. Ese era el precepto que habían aprendido los discípulos, que una persona sufría las consecuencias de su pecado, pero ni siquiera a veces del propio, sino del de sus padres. Eso fue porque tu padre hizo esto malo, porque fue tomador, porque fue fumador, porque engañó a su esposa. Pero la palabra del Señor nos aclara que no necesariamente la razón y la explicación está en nuestro pecado o en el de nuestros padres. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que eso nos recuerda muy bien lo que pasó con Epafrodito. Estando al servicio de Pablo, siendo de mucha utilidad para él, viene un momento en el que se enferma y llega a estar en riesgo su vida. Y uno dice, pero estaba haciendo lo mejor, estaba predicando la palabra, ¿por qué le pasó esto tan malo? Pues claramente tenemos que ver aquí la misericordia de Dios expresándose en la vida de Epafrodito para poder darle la gloria a Dios. Para la gloria de Dios. Y esto es lo que debemos recordar nosotros. Y es el punto en el que debemos nosotros hacer énfasis, porque cuando llegan los momentos difíciles, a veces la memoria nos falla. Nos falla y se nos olvida de cuántas otras nos ha sacado el Señor. De cuántas situaciones nos ha librado el Padre. De unas que sabemos y otras que no nos vamos a enterar nunca, ¿cierto? Pero sabemos que Dios está allí y tiene misericordia todavía. Sigue teniendo misericordia de nosotros. Aunque no la merecemos. Porque claramente la consecuencia del pecado es la muerte. Pero Cristo Jesús entregó su vida por nosotros. Y ahora es por su llaga que podemos ser nosotros curados. Ahora es por su sacrificio que nosotros podemos ser perdonados. Así que cualquier cosa que nos suceda será para la gloria de Dios. Ya sea que enfermemos, ya sea que estemos sanos, ya sea que nuestra vida esté en riesgo, a punto de morir. Lo que tenemos que decir siempre es para la gloria de Dios. Y que nuestro gozo sea el saber que el Señor tiene misericordia de su pueblo. Que os gocéis, como dijo el apóstol Pablo. Que a nuestra cotidianidad le podamos encontrar sentido en el plan y el propósito de Dios que tiene para con nuestras vidas. Así que, amados hermanos, la próxima vez que estemos
en una situación compleja, recordemos que esa puede ser una maravillosa oportunidad para darle la gloria a Dios. Así como hemos podido a través de nuestro chat de oración presentar las peticiones de cuántas personas que han estado pasando por momentos difíciles, pero que el Señor las ha restaurado, las ha rescatado y para su honra y su gloria les ha sanado. Seguimos diciendo gracias, Señor, porque Javiera, una pequeña niña que no debería estar pasando por quimioterapias y por situaciones tan complejas como estas hospitalizaciones, está recibiendo el tratamiento que el Señor ha permitido que ella tenga, y todo lo que pasa es para la gloria de Dios. Bruno, un pequeño niño con 7 años con un tumor cerebral inoperable, sigue vivo, sorprendentemente para los médicos, porque es para la gloria de Dios. Y todos aquellos que han sido hospitalizados o que han estado recibiendo el diagnóstico de una enfermedad o de la infección por COVID, los cuales el Señor ha sanado, para la gloria de Dios. Y si no los sana y por el contrario se los lleva a su presencia, será para la gloria de Dios. Así que, amados hermanos, terminemos dando gracias al Señor, porque Él ha tenido misericordia de nosotros, porque a Epafrodito lo levantó del lecho de muerte por su misericordia, y de la misma forma, cuando lo haga con nosotros, gocémonos, porque es la misericordia de Dios. Nada merecemos, pero el Señor tiene amor para con nosotros, misericordia que restaura y que levanta nuestras vidas, sin importar la circunstancia donde estemos, que todo lo que pase sea para la gloria de Dios. Bendito Señor, te damos gracias por esta oportunidad de leer tu palabra, de aprender de la vida y la experiencia de vida de Epafrodito. Uno de esos personajes que pueden pasar desapercibidos porque no hay un libro con su nombre, como sí lo hay con Tito, con Timoteo, con Filemón. Pero sabemos que se dio un gran testimonio a través de la vida de Epafrodito, porque en una circunstancia difícil donde él tuvo su vida en peligro, pudimos notar, como dijo el apóstol Pablo, que tu misericordia lo alcanzó y que fue restaurada su salud para gozarnos en ti, para darte la gloria a ti, Señor, para que las obras tuyas tuvieran una manifestación en esta vida, como la del ciego, que no pecó él ni sus padres, sino que fue para la gloria de Dios. Así que gracias, Señor, por todas las circunstancias que enfrentamos, las que enfrentaremos esta semana. Lo haremos dándote gracias, Señor, en todo, como dice tu palabra, porque tú te encargarás de darnos lo mejor, aunque a veces lo mejor no es lo que nosotros queremos, pero lo mejor en tus manos siempre será de bendición. Por eso te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y exaltamos tu santo nombre, dándote a ti nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pensamientos, para que tu Espíritu Santo nos traiga el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio que necesitamos para seguir viviendo para alabanza de tu gloria. Alabado seas, bendecido tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.